Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Donald Trump da un giro radical en la política respecto al cambio climático en Estados Unidos. El mandatario revocó la legislación que era clave para la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Barack Obama, impulsor de la norma, alertó que los estadounidenses estarán menos seguros. El periodista José Rubén Zamora cumplirá su condena en arresto domiciliario. Un juez de Guatemala le otorgó esa medida al comunicador, quien se encuentra en prisión desde 2022 bajo los cargos de supuesto lavado de dinero y conspiración para la obstrucción de la justicia. El Parlamento de Venezuela aplaza para la próxima semana la segunda votación de la ley de amnistía para excarcelar a los presos por razones políticas. El motivo, el desacuerdo en un artículo que exigía que para ser liberados debían de presentarse ante la justicia. En deportes hablaremos de los Juegos Olímpicos de invierno y de la descalificación de un atleta ucraniano por querer utilizar un casco con imágenes de deportistas caídos en la guerra con Rusia. Junto a Luis Méndez Urich conoceremos las reacciones a esta situación y qué hizo el atleta para intentar competir en los Juegos. Y en economía hablaremos de la reunión de los líderes europeos en Bélgica, en la que buscaron soluciones para hacer a la Unión Europea más competitiva frente al avance de grandes economías como Estados Unidos y China. Con Juan Pablo Lucumí revisaremos algunas de esas propuestas para sacar a Europa de la sombra de otras industrias. Iniciamos en Estados Unidos. El presidente Donald Trump revocó la declaratoria de peligro, una medida adoptada en 2009 que determina que los gases de efecto invernadero son peligrosos para la salud. Esta permitía limitar la emisión de dichos gases que contribuyen en gran medida al calentamiento global. Con la justificación de querer ahorrar dinero, el mandatario republicano revisa conclusiones científicamente comprobadas por varios años. Gabriel Colchen tiene todos los detalles. Un revés radical e histórico en la lucha contra la crisis climática. El presidente Donald Trump anunció la revocación de la llamada Declaración de Peligro, una norma adoptada bajo la administración Obama que establecía que los gases de efecto invernadero son perjudiciales para la salud. Con efecto inmediato estamos derogando la ridícula declaración de peligro y poniendo fin a todas las normas adicionales sobre emisiones ecológicas impuestas innecesariamente a los modelos de vehículos y motores entre 2012 y 2027 y más allá. La declaración permitía al gobierno federal tomar medidas para limitar la emisión de 6 gases de efecto invernadero emitidos por los autos o las fábricas, por ejemplo. Pero según Donald Trump, las conclusiones científicas según las cuales estos gases, más allá de cierta cantidad, representan un peligro para la salud son una estafa. Los científicos denunciaron una decisión que favorecerá a la industria petrolera y que empeorará el calentamiento global. Lo que Trump está haciendo hoy no es solo revocar la conclusión sobre la peligrosidad, sino también eliminar las normas sobre vehículos limpios establecidas por la Agencia de Protección Ambiental, que representan la medida más importante jamás tomada por un país para reducir el consumo de petróleo, combatir la contaminación responsable del calentamiento global y ahorrar dinero a los consumidores en las gasolineras. El señor Trump está sustituyendo el criterio científico de los principales científicos del mundo y del país por su propio criterio y se equivoca. Estados Unidos es el país que más gases de efecto invernadero ha emitido desde la Revolución Industrial. Según el Fondo de Defensa Ambiental, una ONG estadounidense, al revocar la declaración, la medida podría añadir hasta 18.000 millones de toneladas métricas de emisiones a la atmósfera para 2055, una cifra equivalente a casi el triple de la contaminación climática que Estados Unidos emitió el año pasado.
Continuamos en la Unión Americana. El zar de la frontera, Tom Homan, declaró el fin de las operaciones del ICE en el estado de Minnesota. Para la administración Trump, se trató de una misión exitosa, pese a que agentes mataron a tiros a 2 personas en la ciudad de Minneapolis. Recordemos que el propósito declarado de la misión del ICE era retirar a migrantes sin documentos y delincuentes peligrosos. Sin embargo, los demócratas ven además un esfuerzo más amplio por controlar la votación en estados clave de cara a las cruciales elecciones de medio término en noviembre, en las que están en juego el control de ambas cámaras del Congreso y que podrían poner en jaque a la agenda de Donald Trump. Ampliamos a continuación. La administración Trump pone fin a la campaña anti-inmigración en Minnesota, una operación que se extendió por más de 2 meses y provocó una ola de rechazo y oposición de los residentes y funcionarios locales. La operación dejó más de 3.000 agentes desplegados desde finales de enero, con más de 4.000 arrestos que se enfocaron, según las autoridades, en criminales. Críticos tildaron la operación de desequilibrada y caótica, y los tiroteos fatales de Renee Good y Alex Pretty y el arresto del menor Liam Conejo provocaron un impacto negativo en el público. Mucha gente no cree que valga la pena usar tácticas agresivas y creo que ahí es donde se estaba perdiendo la confianza del público. El anuncio se conoce al tiempo en el que se dan otros momentos políticos. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto que plantea exigir prueba de ciudadanía a los votantes de cara a las elecciones legislativas en las que se decidirá el control de ambas cámaras del Congreso. Los republicanos argumentan que el proyecto de ley restaura la confianza en el sistema electoral. Para los demócratas, el proyecto es una táctica para suprimir votantes. Es un requisito muy sensato, presentar una identificación con foto para votar. Eso es todo. Los únicos que se oponen son quienes quieren engañar a nuestro sistema y participar en nuestras elecciones ilegalmente. 5 estados son considerados claves o péndulo, en los que Trump ganó por menos de 3 puntos en 2024. A esto se suma Minnesota, donde Tim Walz renunció a la gobernación y propició la candidatura de la senadora Amy Klobuchar. En un año electoral, Trump ha pedido nacionalizar la votación y tomar el control del proceso en al menos 15 entidades, y su administración ha solicitado los datos privados de electores. La fiscal general Pam Bondi también pidió la data de electores a Minnesota y ofreció reducir las operaciones del ICE a cambio del acceso a la misma. En Georgia se confiscó material electoral con la presencia de la directora nacional de seguridad Tulsi Gabbard, mientras republicanos y demócratas redibujan distritos electorales en varios estados como Texas y California. Aunque los sondeos dan una ventaja a los demócratas, aún es muy temprano para las midterms, y la proporción de votos que necesitan para recuperar la Cámara de Representantes dependerá del alcance de estos cambios. En otro orden de ideas, la justicia de Guatemala le otorgó libertad condicional al reconocido periodista José Rubén Zamora, quien ha permanecido 1.295 días en prisión por procesos judiciales que la ONU y también otros organismos internacionales han calificado de arbitrarios. Con la decisión del juez, el fundador del extinto diario El Periódico podrá defenderse así de los procesos por los que se le acusa desde el arresto domiciliario. Los detalles con nuestro corresponsal Andrés Suárez Jaramillo. 1.295 días tras las rejas, es decir, 3 años y medio en prisión, terminan este jueves 12 de febrero para José Rubén Zamora, el emblemático periodista guatemalteco que para numerosas organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras es un preso político por haber destapado centenares de escándalos e investigaciones de corrupción y haberlas publicado en El Periódico, el medio que él mismo fundó hace más de 30 años. El juzgado segundo de Ciudad de Guatemala le otorgó entonces a Zamora medidas sustitutivas, lo que significa un arresto domiciliario en el que podrá residir en su casa y movilizarse estrictamente dentro del perímetro de Ciudad de Guatemala mientras se defiende por los procesos que la Fiscalía aún tiene en su contra. Una Fiscalía que sí pidió mantener a Zamora en prisión, pero a lo cual el juez se negó. A la salida de la audiencia, Zamora dijo que ha estado más tiempo en la cárcel de lo que manda la ley para la detención preventiva, es decir, cuando no se ha dictado sentencia condenatoria, un tiempo en donde dijo haber experimentado torturas y represión psicológica que fue documentada de hecho por un perito de la ONU.
La próxima cita de Zamora con la justicia será el 31 de marzo para la etapa intermedia de los casos de falsificación de documentos y obstrucción a la justicia, procesos penales que según Amnistía Internacional son infundados y están marcados por la violación al debido proceso. Zamora Marroquín no es el único que lucha por su liberación. También en Venezuela, miles de presos esperan que la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, apruebe la ley de amnistía. Aunque este jueves se aplazó por segunda vez el debate final del proyecto de ley, debido a que un artículo de la norma está en el centro de la discusión, pues este podría, por ejemplo, obligar a personas exiliadas a ir ante tribunales venezolanos para recibir el perdón judicial e incluso enviarlas a la cárcel antes de la amnistía. Mientras en las calles los jóvenes marcharon exigiendo la liberación de todos los denominados presos políticos. Las diputadas y diputados que estén a favor con el diferimiento de la discusión en segunda instancia del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática, quedando aprobado hasta el artículo número 6, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Continuaremos la discusión en la próxima sesión ordinaria la semana próxima. De Venezuela nos vamos a Perú porque el Congreso logró reunir las 78 firmas necesarias para convocar un pleno extraordinario y debatir una moción para destituir al presidente interino José Gerí. El mandatario se le acusa de protagonizar presuntos encuentros semiclandestinos con empresarios chinos que ejercen como contratistas del Estado y también por contrataciones de jóvenes funcionarias. Gerí está al frente de la presidencia peruana desde octubre del 2025 tras la destitución de Dina Boluarte. Continuamos con la información de la región latinoamericana. En Ecuador, una sentencia histórica marcó un precedente judicial, pero no cerró una herida. La desaparición forzada y el asesinato de 4 niños durante un operativo militar siguen interpelando al Estado y también a las Fuerzas Armadas, pero además a una sociedad atravesada por el racismo estructural. Los 16 militares que conformaron la patrulla fueron sentenciados con la máxima pena, aunque en el sur de Guayaquil, en el barrio Las Malvinas, mayoritariamente afroecuatoriano, se sigue viviendo esta historia de duelo, estigmatización y resistencia. Nuestra corresponsal Carolina Mela nos trae esta historia. En Las Malvinas, un barrio afroecuatoriano marcado por la marginación, la comunidad fue el refugio para Joana Arboleda en su dolor. Nehemías, su hijo, a punto de cumplir 16 años, desapareció tras ser detenido junto a otros 3 niños por una patrulla militar. Días después, su cuerpo fue encontrado a más de 2 horas de su hogar. Mientras el Estado se mantenía silente, fueron Lucy y los vecinos quienes no la dejaron sola. Ellos me daban fuerza, conversábamos, cocinábamos aquí, comíamos todo, porque yo quedé así como que sin fuerza, no podía hacer nada. Entonces mis vecinos me cocinaban. Ellos estaban conmigo aquí. Los jóvenes de la Batucada Popular acompañaron a las familias en cada protesta y audiencia judicial con tambores y consignas. Para su líder, Juan Guerra, la música fue una forma de canalizar el dolor y el miedo colectivo. Dijimos, ya basta de que siempre que nosotros los negros, siempre nosotros los afros, tenemos que ser racializados, discriminados. Nosotros a través de los tambores comenzamos a pronunciar eso, esa rabia, ese coraje. En estas canchas que fueron donde los 4 niños jugaron por última vez y que hoy llevan sus nombres, Uriel Castillo, docente universitario y líder barrial, trabaja en reconstruir lo que la violencia estatal fracturó. La reparación en bienes y servicios, la reparación en tecnología social, es el elemento clave, el reconocer que existe un pueblo afro y reconocerlo desde el Estado con todo lo que implica. Existe un pueblo afro, existe un pueblo cholo, existe un pueblo indígena, que son los que construimos este país. En la Fiscalía reposan al menos 43 denuncias por desaparición forzada en Ecuador, la mayoría de jóvenes afroecuatorianos. En las Malvinas la justicia avanzó, pero la herida sigue abierta. Es tiempo de deportes en France 24.
Y para ello saludo nuevamente con mucho gusto a Luis Méndez Urich. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, Elena. Pues citando tus palabras, vamos a iniciar en el frío invierno para que nos platiques sobre los Juegos Olímpicos y una polémica que se suscitó en las justas. Así es, el atleta ucraniano Vladislav Herashkevich fue descalificado de la competencia luego de portar un casco en el cual se observaban a deportistas caídos en la guerra con Rusia. El Comité Olímpico Internacional sancionó al ucraniano por negarse a cumplir con el reglamento que impide a los atletas hacer declaraciones políticas. Herashkevich, de 27 años, se disponía a participar en sus terceros Juegos Olímpicos en la competencia de skeleton. Tras conocer la decisión, apeló la misma ante la Federación Internacional de Bobsleigh y de Skeleton, argumentando que la exclusión es desproporcionada. Sobre este tema se expresó la presidenta del Comité Olímpico Internacional. Todos han visto que en los últimos días hemos permitido que Vladislav use su casco en los entrenamientos. Nadie, especialmente yo, está en desacuerdo con el mensaje. El mensaje es un mensaje poderoso, es un mensaje de recuerdo, es un mensaje de memoria, y nadie está en desacuerdo con eso. Tenía muchas ganas de verlo correr hoy. Ha sido una mañana emotiva. Pero desde Ucrania respaldaron al atleta. Así lo expresó el ministro de Deportes de ese país, quien se encuentra con la delegación en Milán. Consideramos que esta decisión no es inteligente. Creemos que dañó aún más la imagen y la reputación del COI, incluso la de Vladislav. Cuyos derechos fueron violados, y lo apoyaremos. Pero Vladislav se ha mostrado consternado después de lo ocurrido. Tenía intenciones de mejorar su posición número 12 y número 18 que alcanzó en los Juegos de Pyongyang y de Beijing respectivamente para intentar un movimiento que le permita ver acción en las presentes justas. Apeló la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Me siento muy decepcionado y sí, si pudiera encontrar la motivación para hacerlo en el futuro lo haría. Pero sí, todavía tengo esperanza de que podamos crear otro milagro sobre hielo y quizá podamos competir en los Olímpicos de alguna manera. No sé cómo, pero quizás encontremos una solución mañana. Y como bien sabemos, más de 30 atletas latinoamericanos están participando en estos Juegos y durante este jueves hubo participación de algunos de ellos. En el slalom supergigante, la argentina Nicole Pequé y la mexicana Sara Schlepper finalizaron en los puestos 22 y 26 respectivamente. También hubo presencia en el esquí de fondo 10 kilómetros femenino. Vamos a cambiar ahora a notas de fútbol porque se cierran los partidos de ida en las semifinales de la Copa del Rey en España, Luis. Así es, el Barcelona tuvo una noche muy gris al visitar al Atlético de Madrid en el Metropolitano y cayó derrotado con marcador de 4-0. Los blaugranas ahora buscarán remontar en la vuelta prevista para el próximo 3 de marzo. El partido comenzó con un error de Eric García, quien envió a su propio arco una pelota que pretendía jugar con su arquero a los 7 minutos. Más adelante sería Antoine Griezmann quien a los 14 pondría el 2-0. El nigeriano Ademola Lookman sigue deleitando a la afición colchonera y puso el 3-0 a los 33 minutos y la cuenta la cerró el argentino Julián Álvarez en la fracción 45+2. Como adelantamos, el próximo 3 de marzo el Barcelona estará recibiendo al Atlético de Madrid con la misión de darle vuelta a este resultado si quiere seguir con vida dentro del torneo. Un día después será la Real Sociedad quien reciba al Athletic Club con la ventaja de haber ganado en la ida 1-0. Ahora es momento del tenis para que nos hables acerca del Abierto de Rotterdam. Así es, esta es una de las paradas del circuito masculino y en donde el australiano Alex de Minaur, el principal cabeza de serie para este torneo, superó al experimentado suizo Stan Wawrinka. El oceánico de 26 años y octavo en el ranking de la ATP venció a Wawrinka de 40 años con parciales de 6-4 y 6-2 en 1 hora y 9 minutos de acción. De Minaur trabajó a su rival alternando golpes fuertes desde el fondo de la cancha con cambios de ritmo que hicieron mella en el suizo, que vamos a recordar bien exigido tras alcanzar la tercera ronda en el Abierto de Australia y la segunda en el Abierto de Montpellier la semana pasada.
De Miñaur se estará midiendo en cuartos de final al neerlandés Botipan de Sandkuhl, quien puso fin al transitar en este torneo del griego Stefano Tsitsipas al imponerse 6-4, 7-6 en 1 hora y 49 minutos de acción. Van de Sandkuhl, quien alcanza sus primeros cuartos de final en la presente temporada, trabajó a su rival con cambios de dirección constantes para quedarse con el partido. En otros resultados, el canadiense Félix Auger-Aliassime venció con un doble 6-4 a Hadmat Medjedovic de Serbia. El kazajo Alexander Bublik superó en 3 sets al alemán Jan-Lennard Struff. Es la segunda victoria en el historial entre estos dos tenistas para el kazajo. El español Jaume Munar superó en 3 sets a Karen Khachanov y Hugo Humbert superó 6-4, 6-3 a Cui ten Outen de Países Bajos. Luis, y terminamos esta crónica deportiva todavía con tenis, pero esta vez para que nos platiques acerca del Abierto de Doha. Así es, torneo WTA 1000 que entra en etapa de definición. Este jueves la griega Maria Sakkari dejó fuera de posibilidad del título a la polaca Iga Świątek al imponerse en 3 sets, dejando parciales de 2-6, 6-4 y 7-6. Al principio todo parecía que era un día más en la oficina para la polaca, que llegaba a esta instancia con un ritmo arrollador. Sin embargo, la griega, quien en el pasado llegó a estar entre las 3 mejores del mundo, fue poco a poco encontrando espacios para lograr la victoria, haciendo frente en primera instancia al poder de saque de la polaca, que dejó 5 aces en el partido. La griega tuvo las estadísticas en su contra, pero logró doblegar a su rival colocando pelotas complicadas que no pudieron ser devueltas por la ex número 1 del mundo. En otros resultados, Karolina Muchova venció 6-3, 6-4 a Ana Kalinskaya. Muchova será la rival de Sakkari. La letona Jelena Ostapenko, quien dejó fuera a la colombiana Camila Osorio, puso fin al viaje de Elisabetta Cocciaretto. Recordemos que venció a Kokokov en este torneo y dejó parciales de 7-5 y 6-4. La sorpresa de la jornada la protagonizó la canadiense Victoria Mboko, quien derrotó a la reciente ganadora del Abierto de Australia. Hablamos de Elena Rybakina en 3 sets. Luis, muchísimas gracias por la información deportiva. Y Elena, un placer. Hasta la próxima. Ahora es tiempo de economía en France 24. Y para ello saludamos ya aquí en los estudios de France 24 a Juan Pablo Lucumí. Juanpa, bienvenido. Hoy es también un placer acompañar. Bueno, pues vamos a empezar hablando de la reunión de líderes europeos en donde se prometió desarrollar reformas para que el bloque logre ser más competitivo frente al crecimiento de las economías más grandes del mundo. Estamos hablando de Estados Unidos, pero también de China. Elena, varios líderes, presidentes y primeros ministros de Europa se refugiaron en un castillo belga para encontrar puntos en común en un tema que lleva rondando ya varios años. ¿Cómo Europa puede ser más competitiva y no quedarse a la sombra de las economías que avanzan a pasos agigantados como Estados Unidos, China e incluso India? En esta reunión los líderes compartieron un diagnóstico común. La moribunda economía europea necesita un impulso, pero están lejos de estar de acuerdo sobre cuál es la cura que necesita, mientras la primera economía del bloque, Alemania, a duras penas se salva de la recesión anualizada y Francia vive una constante presión con su déficit fiscal. Justamente escucharemos a los líderes de estos dos países, quienes hablaron sobre el impulso de Francia para favorecer a las empresas de la Unión Europea y a favor de más deuda conjunta. Escuchémoslos. Queremos mejorarla y sobre todo queremos asegurarnos de que tengamos una industria competitiva en Europa. Hay muchos temas que abordar en este sentido y hemos invitado a Enrico Letta y Mario Draghi a debatir precisamente estos temas, la competitividad y el mercado único europeo. Lo importante, como acabamos de comentar con nuestros colegas, es que avancemos rápido y tomemos decisiones muy concretas para junio. Y en junio revisaremos nuestros avances y en ciertos temas, si no avanzamos con los 27 Estados miembros, nos daremos el derecho a participar en una cooperación reforzada para avanzar más rápido. De faire des coopérations renforcées pour aller plus vite. Bien, las declaraciones que escuchábamos fueron las propuestas de los líderes de la primera y la segunda economía europeas, pero el premier húngaro Viktor Orbán tiene una opinión distinta sobre lo que debería hacer todo el bloque europeo. Para él, Bruselas debería dejar de enviar su dinero a Ucrania, que está en guerra con Rusia, y en cambio usar este dinero para apuntalar su propia economía. Así lo dijo él.
¿Qué demonios significa eso? De hecho, competitividad significa que la economía europea está cayendo y debemos detener el proceso y volver a subir. Esa es la cuestión. Creo que deberíamos hacer 3 cosas. No es complicado. Primero, detener la guerra. Necesitamos la paz porque en la guerra el crecimiento económico está bloqueado. Así que la guerra es mala para el negocio. Así que si queréis tener una economía mejor funcionada, tenemos que detener la guerra en Ucrania y generar la paz. Segundo, si necesitas tu dinero para tu competitividad, no se le des a otra persona. Así que no envíes tu dinero a Ucrania, en cambio deberías gastarlo en tu propia economía para aportar competitividad. Bueno, y después de esta reunión cabe preguntarse cómo cerraron las bolsas europeas. Miremoslo, porque las acciones de este continente cerraron el segundo día de negociación de la semana con pérdidas, a excepción de Francia, que se salvó por 4 décimas del terreno negativo en medio de una serie de resultados financieros corporativos positivos para el país galo. Por otro lado, la Bolsa de Valores de Nueva York cerró con un fuerte retroceso este jueves a la espera de las nuevas cifras de inflación de Estados Unidos. El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,34%, el Nasdaq de las tecnológicas retrocedió 2%, mientras el índice de las 500 principales empresas de Estados Unidos tuvo una pérdida de 1,5%. Ahora, Juan Pablo, vamos a ir a Rusia, cambiando de tema, porque Moscú anunció el bloqueo de la aplicación WhatsApp, alegando que esta violaba las normativas y la legislación rusa. Elena, WhatsApp, propiedad del gigante tecnológico estadounidense Meta, es el servicio de mensajería instantánea más popular de Rusia, donde cuenta con más de 100 millones de usuarios. Pero desde el año pasado, Meta había sido incluida en una lista de organizaciones consideradas extremistas. A cambio, el gobierno ruso ha promocionado un nuevo servicio llamado Max, que los críticos aseguran que es un instrumento de vigilancia de las comunicaciones de sus ciudadanos. Hoy las acciones de Meta, la casa matriz de WhatsApp, cayeron casi un 3% en la bolsa, lo ven ustedes en pantalla, y en los últimos 5 días la compañía ha perdido más de un 15% en sus acciones, pero veremos más detalles en el informe de Jesús Yajure. Rusia anunció el bloqueo a WhatsApp por un supuesto incumplimiento de la legislación rusa. La medida contra el servicio más popular en el país es la culminación de 6 meses de presión contra la compañía estadounidense y llega días después de restringir el acceso a Telegram por motivos similares. Debido a la renuencia de Meta a cumplir con las normas y la letra de la ley rusa, dicha decisión se tomó e implementó. El Kremlin instó a sus 100 millones de usuarios a cambiar a una alternativa nacional llamada Max. Max es una alternativa accesible, una aplicación de mensajería en crecimiento, una aplicación de mensajería nacional y una alternativa lista para el mercado. Los críticos afirman que Max es un instrumento de vigilancia, mientras Moscú lo niega. WhatsApp afirma que intentará mantener conectados a sus usuarios. El gobierno ruso ha intentado hoy bloquear por completo WhatsApp con el fin de obligar a los usuarios a utilizar una aplicación de vigilancia estatal. Intentar aislar a más de 100 millones de usuarios de una comunicación privada y segura es un paso atrás y solo puede conducir a una menor seguridad para los ciudadanos de Rusia. Seguiremos haciendo todo lo posible para mantener a los usuarios conectados. En las calles algunos se mostraron indiferentes, otros afirman que los bloqueos no detendrán a quienes en verdad la necesiten. Los rusos son muy ingeniosos, siempre encuentran la manera de sortear los bloqueos. Por eso no creo que vaya a desaparecer por completo aquí, porque YouTube también está bloqueado para nosotros, pero todo el mundo lo ve, no pasa nada. Quien realmente lo necesita encuentra la manera. Las autoridades rusas también bloquean o restringen plataformas de redes sociales como Snapchat, Facebook, Instagram y YouTube. Y ahora vamos en esta crónica económica a América Latina, porque pese a la amenaza de aranceles de Donald Trump de imponerlos, este país sudamericano ha decidido seguir enviando ayuda a Cuba. Así es, este jueves llegaron 2 barcos con 800 toneladas de ayuda humanitaria a la isla comunista de parte del gobierno de la izquierdista presidente Claudia Sheinbaum de México. Mientras tanto, Chile y el histórico aliado Rusia hacen fila y se comprometen también a ayudar a la isla. Moscú específicamente dijo que enviaría crudo. Esto sucede mientras la isla atraviesa una grave crisis económica agravada por la presión de Estados Unidos. El gobierno del presidente republicano Donald Trump ha revelado públicamente sus deseos de dejar a Cuba sin suministro de combustible, una fuente crucial para este país que dependía altamente de las importaciones de crudo de Venezuela y de México. Trump ha amenazado con aranceles a cualquier país que envíe este suministro a la isla.
Caracas y Ciudad de México ya cerraron el grifo a Cuba, pero no se han negado a enviar ayuda humanitaria. Hoy el gobierno chileno se pronunció. Llama la atención la indolencia de quienes cuestionan la decisión del gobierno de Chile de enviar ayuda humanitaria al pueblo cubano. Al margen de la opinión que se tenga del régimen cubano, del cual en lo personal soy muy crítico, esta ayuda no responde a presiones o cálculos políticos, sino a una profunda convicción sobre la compleja situación humanitaria que enfrentan las familias en Cuba. Así lo hemos hecho antes con Ucrania y Gaza, y también ha ocurrido respecto de Chile. Esta es una ayuda del Estado de Chile al pueblo cubano, no a su gobierno. Por lo mismo, se canalizará a través de organismos multilaterales de Naciones Unidas que ofrecen garantías de confianza y del buen uso de los recursos. Como decías, primero México y ahora Chile tienden la mano a Cuba en esta situación. Bueno, vamos a cerrar con la cifra del día. Más de $1.000 millones, $1 billion en inglés, ha venido Estados Unidos por concepto de petróleo venezolano, según las cifras que entregó el secretario de Energía de Estados Unidos en entrevista con el medio NBC. Esas son las ventas hasta ahora. Bien, una cifra que dicen que se va a quintuplicar en los siguientes meses, o por lo menos eso espera la Unión Americana. Hay que ver los reportes, así es. Claro que sí. Muchísimas gracias, Juan Pablo Lucumí, por la información económica. Un gusto. Y gracias a ustedes por la compañía. Una pausa y regresamos en breve con más información.